En esta noche yo les voy a hablar acerca de Abraham. En el estudio de la historia del rico y Lázaro, hemos estado hablando de los personajes que están involucrados. Personajes como el rico, el pobre, los hermanos del pobre. Y en este día corresponde a Abraham. Hemos visto también detenidamente la vida de aquellos personajes y hemos visto también qué pasó con ellos después de la muerte o qué puede pasar con ellos después de la muerte. En el caso de los hermanos del rico, qué podía pasar con ellos cuando ellos murieran. Bueno, gracias a la muerte de Lázaro y del rico nos damos cuenta qué es lo que pasa con las personas que mueren. Nos damos cuenta de que solamente hay dos destinos. Un destino que es un tormento y otro destino que es un descanso. Gracias a que el rico fue al tormento, podemos rescatar palabras y pensamientos de él en cuanto a la situación en la que ahí se vivía. Y la situación del rico no era nada cómoda. Este hombre un día murió, no sé, un ataque al corazón, o alguna enfermedad que le pegó de repente y se murió y fue sepultado, pero cuando él abre sus ojos no ve nada, solamente arriba ve a algunas personas, a algunas gentes ahí, y está viendo a Abraham y está viendo a Lázaro, pero pudiéramos pensar que en el lugar donde él está, pues hay otras personas que han ido a ese lugar también, pero no se nos describe la Biblia acerca de que alguien estuviera haciéndole compañía al rico. Creemos que las personas cuando mueren, la mayoría de ellas van a dar al lugar del rico, pero también podemos ver de una manera y imaginarnos de que en los lados no se encuentra nada, solamente hay gente abajo y gente arriba, y en los lados posiblemente está rodeado de tinieblas, posiblemente está lleno de ruidos como quejas, llantos, lamentos, crujir de dientes, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nosotros veamos que el rico, cuando levanta su vista, ve a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice la escritura en Lucas capítulo 16 versículo 23. Aunque todos los versículos los traigo en la pantalla, yo les pido que tengan su Biblia abierta, por favor. Es muy importante que si yo tuve algún error al poner los versículos en el estudio, ustedes no lo tengan al estarlo leyendo también. Por lo tanto, tenga su Biblia abierta, es muy importante. Lucas 16, 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estando en tormentos vio a Lázaro y vio a Abraham y él estaba en tormentos, pero Abraham no estaba en tormentos. Abraham no estaba en tormentos. Así de que imaginemos nosotros la desesperación del hombre rico al encontrarse en un lugar desconocido, lleno de tinieblas, lleno de gritos, en tormentos, y cuando alza sus ojos en el Hades, vio de lejos a Abraham que no estaba con él. Vio de lejos a Abraham. Abraham no estaba con él, no podía correr hacia él, no podía ir a abrazarlo, no podía ir a consolarlo, estaba lejos. Así pues, Abraham estaba lejos del hombre rico y por consiguiente estaba lejos de los tormentos que allí había. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no está en tormentos? ¿Qué fue lo que este hombre hizo o qué es lo que no hizo para librarse de aquel lugar terrible? Pudiéramos pensar, amados hermanos, en la mayoría de la gente que ha oído de Abraham y vemos que es un hombre muy respetado, que es un personaje excelente de las Sagradas Escrituras y que la gente habla muy bien de él. Aún en tiempo de los judíos, en tiempo de Cristo, en tiempo de los apóstoles, los judíos tenían a Abraham en un alto concepto.
La misma Biblia resalta mucho a Abraham. Y este es el concepto que muchas veces nosotros guardamos de Abraham. Pero déjeme decirle algo muy importante. Abraham era un hombre como usted y como yo. Abraham fue un ser humano. Y yo le digo en esta noche que Abraham no estaba en tormentos por no haber pecado nunca en su vida. En otras palabras, lo que quiero decirle es que Abraham pecó también. Y vamos a ver algunos pasajes en las Sagradas Escrituras que nos describen a Abraham como pecador. Pero también veremos qué fue lo que lo libró del lugar de tormentos. Cuando nosotros leemos allá en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, encontramos una parte de la vida de Abraham, donde dice la Escritura que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para morar ahí. Y era grande el hambre en la tierra, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, aconsejó a su mujer. Mire lo que le dijo Abraham a su mujer: ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te van a conservar la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, fueron y le dijeron a Faraón: aquí hay una mujer hermosísima. Y fue llevada la mujer a casa del Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, por causa de ella él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y su mujer con él, y con todo lo que él tenía. ¿Qué pasó? Aquí está este hombre, hermanos, que va a ir a otro lugar por causa del hambre que había en la tierra. Y vemos a Abraham caminando hacia Egipto, pero a la vez va meditando. A la vez va pensando en que, oh, caray, voy con mi esposa es hermosa. Dice la Escritura que dijo Abraham: conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Qué pasaba en el pasado? ¿Que no había visto Abraham a su esposa antes? ¿Por qué ahora dice: conozco que eres mujer hermosa? Hermanos, lo más seguro es que al comparar la hermosura de Sara con la hermosura de las egipcias, era muy diferente. No estoy diciendo que las egipcias eran feas, pero era diferente. Las egipcias tienen un aspecto en su mayoría de color canela, y son mujeres que usan demasiada pintura en su rostro. En aquel tiempo lo hacían. Demasiada pintura en su rostro. Ellas tienen un aspecto triste. Es difícil encontrar a una mujer egipcia con un aspecto feliz. Me estoy refiriendo a la característica de su cara, de su rostro. No estoy diciendo que sean infelices, pero usted sabe que mucha persona es feliz, pero su aspecto es triste. Entonces encontramos aquí a unas mujeres de un color un poco diferente, de una forma de arreglarse diferente, sus peinados, sus vestimentas diferentes. Mientras que Sara, como una buena judía, era una mujer que no gustaba de presumir de su físico, era una mujer que no gustaba presumir de su apariencia. Sin embargo, así natural, era una mujer de hermoso aspecto. Y la Escritura dice ahí que los egipcios vieron que Sara era una mujer hermosa.
diferente, hermanos. Y entonces Abraham tuvo miedo y dijo, bueno, voy a tener problemas por ese lado, porque si saben que yo soy tu esposo, pues me van a quitar la vida y a ti te la van a conservar. Así de que vamos haciendo un trato. No les digas que eres mi esposa, diles que eres mi hermana. Y de esa manera yo tendré algunos beneficios. Estamos hablando de Abraham. Sí, estamos hablando de Abraham. El hombre tan reconocido, el hombre tan famoso, el hombre tan reconocido por su fe, es un hombre que aquí está demostrando ser mentiroso, está demostrando ser una persona interesada, buscando beneficios. Abraham, hermanos, había estado errante, había estado peregrino, había estado sin lugar fijo. Cuando Abraham entra a Egipto y Faraón sabe de él y sabe de Sara y se da cuenta de que Sara es hermana de Abraham, lo llena de atenciones, lo quiere hacer su cuñado, así de que lo colma de bendiciones y le da tantos bienes como los que leemos ahí, siervos, animales. Dios hirió con grandes plagas por esta causa a Faraón. Y entonces Faraón se da cuenta de que es por causa de haber tratado de tomar a Sara como mujer. Y entonces ahí está Faraón soltando a la mujer y diciéndole a Abraham, vete. Hermanos, pero Abraham recibió de todos modos beneficios materiales por parte de Faraón, porque no se ve que los haya regresado y fue rico por esa causa. Pero no solamente recibió estos presentes de Faraón que quería hacerlo su cuñado, sino que también recibió una fuerte reprimenda por causa de haber mentido. Y aquí vemos a este personaje tan respetado y tan amado siendo exhortado duramente por un hombre pagano, por un faraón. Y entonces Faraón regaña a Abraham y le dice que se vaya de ahí de su presencia. Y pudiéramos pensar, hermanos, que toda esta situación de incomodidad y de vergüenza fue una buena lección para Abraham, de tal manera que él quedó convidado a no volver a hacer lo mismo. Pero la Escritura nos registra en otra ocasión que hizo lo mismo. Cuando nosotros leemos allá en Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 13, encontramos que Abraham mintió otra vez delante de Abimelech. Y fue la misma situación. Di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. Y Abimelech mandó traer a Sara, iba a casarse con ella y Dios le habló y le dijo, no lo hagas. Y Abimelech le dijo, Señor, pues yo qué culpa tengo. Esa mujer me es permitida. No te es permitida. Es esposa de Abraham, a quien yo he bendecido. Entonces Abimelech también se enoja. Dice el versículo 9, capítulo 20, versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste haber hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me van a matar por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas que mi hermana es. Tenía temor Abraham. No se veía la fe por ninguna parte.
tenía temor. El padre de la fe tenía temor. Mintió otra vez. Pudiéramos pensar que, bueno, es que realmente Sara era hermana de Abraham. Pudiéramos pensar eso, hermanos, porque nosotros somos dados a tratar de justificar a las grandes personas que están en la historia y a las grandes personas que están en la Biblia también. Y pudiéramos decir, bueno, es que realmente era su hermana. ¿Y eso qué? Eso no lo libraba, hermanos, de su culpa. Estaba incitando a que Sara adulterara y estaba incitando a que el que tenía relaciones con ella también fuera un adúltero. Estaba incitando a eso. Así de que Abraham realmente no era inocente, sino que él sabía que lo estaba haciendo por temor, por miedo. Pero hay otro caso, hermanos, todavía, que pudiéramos mencionar acá acerca del pecado de Abraham. Abraham hizo caso a su mujer. No cosa rara, porque Adán había hecho lo mismo. Adán había hecho caso a su mujer y cayó en pecado. ¿Qué fue la ocasión en que Adán hizo caso a su mujer? Dice la escritura allá en Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Qué fue esto? No te puedo dar descendencia, le dijo Sara a Abraham. Sara era estéril. Sara y Abraham estaban preocupados por la descendencia, no tenían descendencia. Y entonces Sara le dice, bueno, pues aquí está mi sierva Agar, llégate a ella y ten descendencia. Y tengamos descendencia. Cuando nosotros leemos este caso, amados hermanos y amigos, pareciera un caso muy sencillo y un caso muy inocente, pero no es así. Es un caso de pecado aquí. Porque Abraham, al allegarse a la mujer, a Agar, estaba cometiendo adulterio. Y luego cuando señalamos estas cosas, alguien puede decir, bueno, es que en aquel tiempo era permitido, porque, bueno, Dios permitía que los judíos, si no había descendencia, tomaran a otra mujer. ¿Y por qué causa, razón o motivo Dios envió plagas a Egipto en contra de Faraón que se quería llegar a la mujer de Sara? Si no había pecado. El adulterio era adulterio, hermanos. Dios habló a los padres por medio de los profetas de una y de otra forma, les habló. Y realmente era pecado esto. Ellos querían tener una solución meramente humana, como lo hacía la gente, de una situación que les dolía porque no tenían descendencia y querían ellos solucionarlo con su propia inteligencia, desesperados, no sé. La situación es que no era la forma correcta. Abraham pecó en esto. Hizo caso a su mujer, se allegó se allegó a Agar, tuvo intimidad con ella. Ella fue embarazada y dio a luz a un hijo al cual fue llamado Ismael. Hermano, yo no creo que Abraham se haya escapado del Hades por esta actitud que hemos leído. Todos los hombres han pecado, dice la Sagrada Escritura. Pudiera alguien decir, bueno, es que en aquel tiempo no había ley. No era tan rígida la ley como la vemos ahora. Es mentira, había ley. Dios ya había dado leyes. A los padres les habló directamente, a los patriarcas les habló directamente. Había ley sobre la tierra, había ley sobre las pertenencias, había ley sobre el dominio, había ley sobre muchas cosas.
Había ley sobre el matrimonio. La ley del matrimonio fue instituido desde que Adán y Eva existieron. Pero eso es algo muy sencillo. Que una mujer acepte que su esposo tenga relación con otra mujer. No es tan sencillo. ¿Qué mujer que ama a su marido es capaz de compartirlo con otra mujer? Realmente la mujer es muy tranquila y es muy paciente, pero cuando se enoja, hermanos, cuidado. Que no haya sartenes colgando ahí en la cocina y usted esté cerca, porque van a volar sobre su cabeza. Una mujer que es atacada de repente en la calle, nomás vea la bolsota que carga la mujer, donde no solamente le sirve para guardar objetos, sino también como defensa personal. Hermanos, la mujer es tranquila y es paciente, pero cuando la mujer siente celos, la ira es tremenda. Siente ella que su vientre le arde. Pero aquí vemos a esta mujer accediendo para que otra mujer tenga relaciones con su esposo por causa de la descendencia. Es pecado, hermanos. Dice la Biblia allá en Romanos capítulo 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres han pecado. Abraham pecó. Abraham también pecó, hermanos. No solamente estamos hablando de las personas que crecen y se desarrollan en un mundo sin temor a Dios, sino que estamos hablando de personas reconocidas en las Sagradas Escrituras como hombres, también pecaron. Todos pecaron y todos hemos pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros que este hombre no estaba en el lugar de tormentos como estaba el rico, y como iban a estar los hermanos del rico, y como van a estar todos aquellos que van muriendo en su gran mayoría, porque la gran mayoría no sirve a Dios? ¿Cómo podemos explicar eso? Y este hombre no lo vemos en el lugar de tormento. Bueno, porque es importante que nosotros sepamos que Abraham no se detuvo solamente en su vida como una persona que le gustaba pecar, sino que Abraham llega un momento en que él decide dejar de pecar y servir a Dios. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos de Abraham. Un hombre íntegro, un hombre de fe, un hombre lleno de tantas virtudes, por lo cual era admirado y respetado por todos. Podía platicar cara a cara con Dios y decirle: Señor, si hay 50 justos, vas a destruir ahí Sodoma y Gomorra. Si hay 20 justos, todavía mandarás llover fuego y azufre. Así era Abraham, hermanos. Un hombre de Dios, un amigo de Dios. Porque este hombre demostró más que su vida pecaminosa, demostró su gran fe en Dios. Este hombre fue un hombre de gran fe. Y nosotros no lo podemos imaginar al momento de leer lo que las Escrituras dicen de su actuación como hombre de fe. Dice la Escritura, hermanos, allá en Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 4. Hablando Esteban con los judíos del tiempo de Cristo, nuestro Señor, un poquito después. Y él dijo: varones hermanos y padres, oigan esto, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual nosotros habitáis ahora. Ahí está una situación que nosotros tenemos que admirar de Abraham, que él hace caso a la palabra de Dios y sale de su tierra y de su parentela al desierto. Al desierto.
Él vivía en su tierra y vivía con su parentela y él tenía una seguridad, posiblemente un patrimonio. Ahí tenía agua fácil, tenía comida fácil, tenía un trabajo fácil. Posiblemente, hermanos, tenía la comodidad de cualquier persona que echa raíces en un lugar. Y de repente decirle, tienes que salir de aquí, tienes que dejar este lugar, atentando contra su estabilidad emocional, atentando contra su estabilidad espiritual y su estabilidad moral. Este hombre sale de ahí. Sale de ahí. Cambió su lugar cómodo por el desierto. De hecho, en las Sagradas Escrituras es el primer hebreo que conocemos, Abraham. Y la palabra hebreo significa errante. Errante, eso significa palabra hebreo. Nosotros cuando nos vamos a cambiar de casa, hermanos, nos fijamos en todo. Si vamos a cambiarnos de un lugar a otro, bueno, ¿cómo andan los rateros en esta parte de la ciudad, verdad? ¿Y qué tal cuando llueve? Se inunda ahí, se llena de agua. Bueno, y todos los servicios están funcionando bien, hay agua, hay luz, hay teléfono, hasta cable. ¿Y qué tal los precios, verdad? ¿Cuánto cuesta, cuánto se paga por mes de agua, de luz, de teléfono? Investigamos todo, hermanos. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde van a ir mis hijos? ¿Qué tan lejos me va a quedar a mí del trabajo? Este hombre no investigó nada de eso. Este hombre, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, no le dijo, Señor, ¿y hay agua? Oye, Señor, ¿y hay arbolitos ahí? ¿No me va a faltar nada? No le preguntó eso, hermanos. Él salió, y esta es una gran demostración de fe de este hombre llamado Abraham. Una gran demostración de fe. Versículo 9 del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11:9. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué dice el escritor de los Hebreos? Por fe. Tenía una fe gigante, hermanos. Tenía una fe viva, una fe consciente en la fe que Dios requiere de cada persona. Así pues, tuvo fe en la promesa de Dios. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Dios le da bendiciones, le promete cosas, le dice, haré de ti una nación grande, en el versículo 2 de Génesis 12. Haré de ti una nación grande, te voy a bendecir, dice el Señor. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldiceren, maldeciré, dice el Señor. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me das ese privilegio tan hermoso? 3 promesas en una. Vas a hacer de mí un gran nombre, y vas a hacer de mí una gran nación, y por mí van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por la fe. Porque no tuvo temor de hacerle caso a Dios cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer. Por la fe, Abraham, hermanos, aceptó la promesa de Dios. Romanos 4, 16 al 18, por favor. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe. La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Hermanos, cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, Abraham era un hombre de casi 100 años,
La mujer de Abraham ya era también una anciana y era estéril. Toda la vida había sido estéril. Así de que cuando Dios le da la promesa a Abraham de que va a tener descendencia, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque siendo él un hombre muerto en el aspecto de que ya no podía, hermanos, ya no tenía virilidad, y siendo su mujer una anciana que ya no tenía también el ejercicio de la intimidad, ¿cómo es que Dios nos va a dar un hijo así? Pero Dios, hermanos, demostrando que Abraham estaba dentro de su simpatía, le dio la fuerza, le dio la virilidad. El óvulo de Sara volvió o fue fértil por primera vez y se encontró encinta en su vejez. Y tuvieron a su hijo Isaac, creyendo en una esperanza contra esperanza. Aquel que había abierto el mar rojo, que no podría hacer algo para que Abraham tuviera un hijo. Aquel que habría de abrir el mar rojo. Claro que sí. Aquel que abrió el mar rojo tenía poder para hacer eso. Nosotros tenemos que comprender eso. Si Dios tiene poder para muchas cosas tan grandes, ¿qué tal ese poder de darle virilidad a Abraham? Muchos piensan, hermanos, que Isaac nació milagrosamente. Piensan que, ok, Abraham ya era un anciano, Sara también ya era una mujer de mucha edad y ya había pasado todo esto de la costumbre de las mujeres. Aparte nunca había sido fértil. Dios les dio un hijo milagrosamente. No se los dio milagrosamente. Realmente Abraham conoció a su mujer, hermanos, en intimidad, y la mujer se encontró encinta. Una esperanza contra esperanza. ¿Usted se imagina a un hombre de casi 100 años? Es cierto que los hombres de aquella época duraban muchísimos años, estamos de acuerdo. Pero usted se imagina a un hombre de 100 años en la época de Abraham, cuando ya había pasado esto de la gran edad, cuando ya hombres era difícil que duraran 150 años. ¿Usted se imagina a este hombre de casi 100 años cómo era? ¿Cómo estaba su físico ya? Lógicamente que si nosotros ponemos a una persona de casi 100 años con una persona de 20, vemos una diferencia tremendamente notable. Si ponemos a una persona de 100 años con una persona de 50, vamos a ver una diferencia notable. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a pesar de que todo indicaba que él no podría ser padre, a pesar de que todo indicaba que él no podía procrear, él creyó a Dios. Y esto es una demostración de fe, hermanos. Una gran demostración de fe. Tuvo fe en Dios. Nace Isaac. Están los dos viejitos ahí bien contentos con su recién nacido. Creo que les trajo también fuerzas. Y la torta bajo el brazo, que no falle, ¿verdad? Crece este niño, hermanos, con su papá. Lo acompaña al monte, lo acompaña a cortar leña, lo acompaña a darle a los animales o a supervisar a los criados. Esta era la vida del judío normal. El hijo siempre andaba con el padre. Y no había tal cosa como no tengo tiempo, hijo, de atenderte. O el hijo, no había tal cosa de que no voy contigo, papá. Sino que siempre se veían juntos. El hijo tenía que aprender lo que el padre sabía, hermanos. Y esa era la costumbre judía. Ahora imaginémonos a este muchacho creciendo al lado de su padre, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Y de repente le dice Dios, sacrifícame a tu hijo.
Hermanos, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, Abraham sabía bien lo que era un sacrificio, sabía bien lo que significaba un sacrificio. Era cortar el cuello del animal y echarlo a la lumbre, que fuera consumido por la lumbre, que quedaran cenizas. Abraham va con su hijo y él va a sacrificar a Isaac. Él tuvo fe en Dios cuando Dios le manda a sacrificar a Isaac. Nosotros conocemos la historia. Prepara sus burros, prepara la leña, prepara la herramienta que se usa para el sacrificio. Va con sus criados, llegan al pie del monte. Abraham le dice a sus criados, aquí espérense, nosotros vamos a adorar a Dios y regresaremos. Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero le está diciendo a sus criados, regresaremos. Tenía fe, hermanos, Abraham. Y no era porque Abraham estaba pensando en no matar a su hijo, sino que Abraham estaba pensando en sacrificar a su hijo. Pero aún así, aún después de echarlo en la lumbre y de que la lumbre consumiera a su hijo, Abraham tenía fe de que iba a regresar él y su hijo. Porque tenía fe Abraham, hermanos, que de aún de las cenizas Dios le podía regresar a su hijo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué fe tan grande. Probada la fe de este hombre, no dudó, hermanos. ¿Qué pensaba Abraham cuando llevaba a su hijo al monte? ¿Qué pensaba Abraham cuando llevaba a su hijo hacia el altar del sacrificio? Lo voy a ofrecer a mi Dios. Esa era su mentalidad. Tenía fe de que Dios era poderoso para revivirle a su hijo. Y no dudó ni un poquito en ofrecer a su hijo Isaac. Hermanos, el tiempo me ha ganado, pero quiero decirles que estas situaciones que vemos de Abraham son suficientes para darnos cuenta por qué Abraham no está en tormentos, porque fue su fe sobresaliente sobre su vida pecaminosa. Fue su fe su última característica y no su vida pecaminosa. Es igual que nosotros. Todos hemos pecado, pero cuando vayamos a dar cuentas con Dios, ¿debemos de estar practicando el pecado todavía? No, Señor. Cuando vayamos a dar cuenta a Dios, se supone que ya tenemos tiempo de dejar de haber practicado el pecado. Así que en esta noche yo le invito a que usted también se libre del lugar de tormentos. Y para librarse del lugar de tormentos, usted tiene que ser una persona de fe. Y la fe es con obras. Abraham demostró su fe con obras. Él sacrificó a su hijo mentalmente. En sentido figurado sabía que Dios se lo iba a regresar, pero físicamente Abraham iba a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios se lo iba a regresar de alguna manera. Por obras, la fe de Abraham habla hasta hoy día. Y nosotros, si tenemos fe en Dios, esa fe que nos va a librar del lugar de tormento cuando estemos en la otra vida, esa fe tiene que hablar por obras, hermanos. Seamos fieles a Dios, seamos ejemplo de las personas que nos rodean, demos ejemplo a nuestros hijos de un servicio desinteresado, amable, cordial y fiel a Dios. No estemos pensando nosotros que, Abraham pecó, pues yo también voy a pecar. Abraham hizo esto, yo también lo voy a hacer. Eso no fue lo que justificó a Abraham, hermanos. Lo que justificó a Abraham fue su fe, no sus pecados. El llamado es para que nosotros nos agarremos de Jesucristo, el que
ha sido ofrecido como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si usted ha estado fallándole a Dios, le invitamos a que esta noche medite y venga a Cristo antes de que sea llamado para estar en el lugar de tormentos, y abra sus ojos y vea a Abraham arriba y usted está abajo. Amado amigo que está entre nosotros, le invitamos a que usted medite en esta palabra y que venga a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Yo les agradezco su atención y puestos de pie, cantamos a Dios, por favor.